Y ahí es que consiste la victoria de todos aquellos que creen en Jesús, que en un momento determinado se mueren. Ya el mundo de las tinieblas, Satanás y sus demonios no pueden hacer nada en contra de esa alma, porque antes de morir le pertenecía a aquel que le salvó, aquel que lo limpió a través de su sangre. A manera de Dios. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ese caminar ahí no es más que un estilo de vida que caracteriza al creyente que se lavó en su sangre. No camina como la gente que no conocen a Dios. Está lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu. Anda en el camino nuevo, una vida nueva. Fue transformado de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y esto es lo que hace diferencia entre una cosa y la otra. No nos podemos confundir en eso. Entonces esto nos indica, hermanos, que una vez que nosotros fuimos limpiados con la sangre de Jesucristo, debemos permanecer limpiándonos de manera continua. Sabemos que en realidad es el Espíritu Santo que nos santifica. Pero entonces el escritor de los Hebreos dice que en la muerte de Cristo, en su cuerpo, en esa voluntad, nosotros somos santificados. Cuando dice, en esta voluntad, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Por eso es que este sacrificio, esta obra en la cruz, trastorna tu mente. ¿Tú ves? Cambia tu forma de pensar, de creer, de ver las cosas. Ver las cosas diferentes. Porque ya Dios cambió tu espíritu, transformó tu alma, y como consecuencia entonces esto se manifiesta de manera muy relativa en lo que es la parte corporal. ¿Dónde podemos ver eso de lo que le estoy hablando? Que somos santificados en el cuerpo de Cristo, una ofrenda que Él entregó en la cruz. En Hebreos capítulo 10 y versículo 10 dice, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, fue que Cristo fuera entregado en la cruz para que así, a través de Él, la iglesia, su pueblo, sus hijos, fuesen santificados. Entonces esto es lo que nos da entrada triunfante a la gloria eterna que Dios preparó para los que le aman. Mira lo que dice Hebreos 12, 14. Dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice el versículo 15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense que anteriormente decía en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7, que si andamos en luz los unos con los otros, ¿qué pasa? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que en este sentido la fe tiene que ver con una unidad colectiva que caracteriza a los creyentes, que los envuelve, los une. Entonces esto como consecuencia va a provocar que la santidad, la comunión sea más efectiva. Porque imagínense un grupo de hermanos donde haya contiendas, pleitos, disensiones y todas esas cosas. De seguro que las cosas no van a andar muy bien. Cuando una persona tiene problemas de carácter espiritual en su vida, probablemente pudiera contaminar a otros. Porque el cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Y si un miembro está afectado, otro pudiera contaminarse con ese mal que afecta a esa vida de carácter espiritual. Entonces, ¿qué hace la sangre de Jesucristo en nosotros? Nos limpia de todo pecado y también nos santifica. Eso es lo que provoca que el pecado no tenga efecto en nuestras vidas, es decir, nos limpia. Cuando Israel salió de Egipto, dice la Escritura, que Dios le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que agarren un cordero, lo maten, lo sacrifiquen, y con esa sangre agarren un hisopo y pongan sangre en los linderes de la casa. Y así lo hizo el pueblo, ¿verdad? Mató el cordero, agarraron la sangre y pintaron los linderes de la casa.
porque ya Dios le había dicho a Moisés que a la medianoche iba a pasar el destructor y iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios. El propósito era que donde hubiera la sangre, el ángel de la muerte no iba a entrar a hacerle daño a los primogénitos que estaban dentro de esa casa. Y así mismo fue. Como Israel obedeció a la palabra que Moisés previamente le había dado, entonces el ángel de la muerte, cuando llegaba a una casa que veía la sangre, no entraba a esa casa. Y esa casa era de los hebreos. ¿Y qué simbolizaba esa sangre? Nada más y nada menos que la sangre que iba a ser derramada por Jesucristo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree y se lave con ella, tenga vida eterna y fuese libre de toda potencia demoníaca y el pecado que afecta a las vidas. En todos los hogares egipcios, uno se murió. Pero en los hogares de los hebreos, que estaban las casas marcadas con sangre, no pudo entrar el destructor, no pudo entrar el ángel de la muerte. Eso indica, amado, que todo aquel que cree en Jesucristo y es lavado con la sangre de Cristo o marcado con ella, la muerte, el pecado, el mundo, la tiniebla y todo ese género de maldad que usted pudiera imaginarse, no puede tocarlo. Por eso es que los brujos, los hechiceros, los satanistas no pueden resistir a un hombre y una mujer que está marcada con la sangre bendita de Jesús en la cruz. ¡Aleluya! Siento presencia. Así que no tiene que tener temor, porque ya tú estás marcado con la bendita y gloriosa sangre de Jesús en el Calvario. Alabado sea Dios. Alguien se preguntaría, bueno, pastor, pero la sangre de Jesucristo salva. La sangre de Jesucristo perdona. La sangre de Jesucristo santifica. Yo diría que sí y no. Le voy a explicar el porqué. Primero, porque la sangre de Jesucristo santifica, porque el que la derramó es santo y es Dios mismo hecho carne. Por eso es que la sangre santifica. Por eso es que a través de esa sangre hay perdón. Porque el que la derramó era Dios mismo hecho carne. Es decir, estaba preparado, era escogido, era Dios mismo y tenía la capacidad de perdonar los pecados de todo aquel que se humillara y reconociera su condición pecaminosa. No fue cualquier hombre que derramó esa sangre. Por eso es que esa sangre perdona pecado. O más bien, no es la sangre que perdona pecado, sino el que derramó la sangre, quien perdona los pecados y los limpia a través de su misma y preciosa sangre que vertió en la cruz. Ahí mismo lo leímos, dice, en esa voluntad, ¿somos qué? Santificados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que si andamos en luz como Él está en luz, es decir, que sigamos un andar, un estilo de vida, conforme a como Él anduvo. Entonces esto va a provocar que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. En otras palabras, si tú no haces lo que dice la Escritura, si tú no andas como Él anduvo, la sangre de Jesucristo no va a tener efecto. Es decir, que en este sentido Dios pone condiciones. ¿Quieres la bendición? Haz esto, haz aquello. De lo contrario, no aparece nada. Se queda igualito el creyente. Amado, usted sabe cuán significativo es el descanso que produce al alma de un ser humano cuando es impactada a través del poder del Espíritu Santo y el efecto que hace la sangre de Jesucristo en una alma que reconoce que sin Dios está perdido, hermano. Que sin Él no hay forma de escapar de las potencias demoníacas del mundo, del pecado y de toda la maldad que hay en este planeta. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oiga lo que está diciendo el escritor de los Hebreos, que Cristo se presentó ante el Padre después que presentó su mismo cuerpo en la cruz como sacrificio.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entró al santuario, pero no a cualquier santuario, no al santuario terrenal, no al tabernáculo que estaba ya en el desierto. Entró al cielo mismo, hermano, con una sola ofrenda, desde ahora y para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Para que los borrachos, las prostitutas, los ladrones, los hechiceros, los brujos, los satanistas, a los homicidas, los patricidas, los madricidas, es decir, esas mujeres que se sacan a los muchachos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener el perdón de sus pecados, pudieran escapar de la condenación del infierno. ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios amoroso, a ese Dios que perdona al más vil pecador? Ya la boda está preparada y los animales han sido matados. Ya todo está listo. Salgan por los caminos, salgan por las calles y tráiganme para acá a los que están invitados a la boda. Entonces dice que los siervos fueron a buscar a los que fueron convidados y dice que no quisieron ir porque estaban muy ocupados. Unos estaban en su labranza, otros se habían casado, otros estaban probando los bueyes, etc. Entonces le dijeron: Señor, hemos hecho como tú dijiste, pero no quieren venir. Y entonces el Señor le dijo: pues vayan por los caminos y tráiganme a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y esfuerzo a entrar para que se llene mi casa. Esos cojos, esos ciegos, esos mancos son prototipos de todo aquel que estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados, y que reconoció que en Cristo había perdón a través del lavamiento de su sangre y sacrificio ofrecido en la cruz, para que todos aquellos que en él crean, aleluya, tengan vida eterna. Santo. Hebreos 9:11, mira lo que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Con qué? Con su propia sangre. ¡Aleluya! Por eso es que Satanás no puede acusarte. Oye, ¿por qué? Porque el mismo Jesús lo enfrenta y le dice: ya yo pagué por él a través de mi sangre. ¡Aleluya! Ya yo limpié a ese muchacho. Es verdad. Antes era una prostituta, era un ladrón, era un hechicero, era un brujo, era un tecato. Es verdad lo que tú dices, pero ya yo lo limpié, ya yo pagué por ello. Así que déjalo tranquilo, ya tú no puedes acusarlo. Bendito sea Dios. Y ahí es que consiste la victoria de todos aquellos que creen en Jesús, que en un momento determinado se mueren. Ya el mundo de las tinieblas, Satanás y sus demonios no pueden hacer nada en contra de esa alma, porque antes de morir le pertenecía a aquel que le salvó, aquel que lo limpió a través de su sangre. Tienes que estar atento, mi amado, cuidando con temor y temblor la salvación que Dios ha dado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tienes que tener fe en Él, que siempre te va a defender, siempre va a estar contigo, y el Espíritu Santo sigue fortaleciendo tu vida. Mi alma te alaba, Jesús. Así que no teman. Tenemos un abogado que pagó por nosotros en la cruz, y ya ningún diablo, ningún demonio derrotado puede acusarnos por los pecados pasados.